Hey, ¿qué tal? Bienvenido al cuarto video del curso para crear una página web. El día de hoy vamos a ver un poquito de fundamentos y luego vamos a empezar con el código. Entonces, en esta presentación que no vamos a terminar en este video, vamos a ver cómo funcionan y cómo se construyen las páginas web a nivel un poquito más teórico. Primero que nada vamos a hablar del concepto base de una página web, que es HTML. Para que sepas la importancia de HTML tienes que saber que todas las páginas están escritas con este lenguaje. HTML son las siglas de Hypertext Markup Language. Entonces vamos a ver qué significa cada eso. Hypertext hace referencia a la forma en que uno se mueve en la red haciendo clic en hiperlinks o hyperlinks. Hypertext es un texto que contiene hyperlinks, o vamos a referirnos como hipertexto e hiperlinks. Usualmente nosotros también nos referimos a los links, a los hyperlinks, como simple y sencillamente links. Aquí, por ejemplo, tenemos un texto de Wikipedia y vemos cómo los hyperlinks son estos textos que nosotros podemos cliquear y que nos dirigen a otros documentos o a otras páginas web. Si te preguntas cuál es el origen de la palabra hyper, bueno, viene del griego y se traduce como sobre, y usualmente se utilizaba para denotar exageración. En el contexto de las páginas web, hyper hace referencia a que el texto no tiene ninguna restricción para ser lineal. Lo mismo para los links. El hecho de que tengan el prefijo hyper significa que la navegación no es lineal, es decir, no hay un flujo definido de cómo tienes que navegar el internet, sino que tu navegación puede ir en cualquier dirección. Primero puedes abrir Facebook, Facebook te puede llevar a Código Facilito te puede llevar a YouTube, YouTube te puede llevar a Google y así. O sea, en realidad no hay un flujo lineal de cómo tienen que pasar las cosas, sino que es una ramificación donde tú decides hacia dónde te quieres dirigir. Entonces, el primer concepto de HTML es hypertext y hace referencia a la forma en cómo nosotros navegamos en el internet haciendo clics en links. Posteriormente tenemos el Markup Language, y que en español quiere decir lenguaje de marcado. Hay muchos tipos de lenguajes de marcados y todos estos están diseñados para darle formato, presentación y significado al contenido de un archivo de texto. HTML, que es el lenguaje con el que vamos a describir nuestras páginas web, es un tipo de lenguaje de marcado. Todos los lenguajes de marcado especifican un código, entre comillas, es decir, una serie de palabras o una serie de normativas que pues están diseñadas para que se le dé formato al texto y cualquiera pueda entender este texto. Hay muchos otros lenguajes de marcado, como XML, que es un lenguaje con el que te enfrentarías si, por ejemplo, estás desarrollando aplicaciones para Android. En este caso, pues el que nosotros vamos a utilizar es HTML. Entonces, el nombre HTML hace referencia a dos textos: a la navegación y a que es un lenguaje que nos permite dar formato, presentación y significado a nuestros archivos de páginas web. Entonces, en conclusión, pues podemos decir que HTML es un lenguaje de marcado que nos permite describir la estructura de una página utilizando elementos HTML. Las páginas contienen links que nos conectan a otras páginas, recuerden, hypertext. Entonces, aquí, por ejemplo, este es una imagen que contiene lenguaje de marcado de HTML y una referencia a un elemento HTML. En realidad, todo lo que tú ves aquí son elementos de HTML. ¿Cómo los podemos distinguir? Porque están representados por etiquetas. Estos elementos son los que construyen una página web, es decir, una página HTML está compuesta de elementos HTML. A su vez, los elementos se identifican o se representan vía etiquetas. Aquí, por ejemplo, podemos ver una etiqueta para poner una imagen, una etiqueta para poner un encabezado, una etiqueta de párrafo, y además también podemos ver cómo las etiquetas pueden ir dentro de otras etiquetas, lo que a su vez también se puede entender como que los elementos pueden componerse de otros elementos. En este caso, nuestro elemento div se compone de un elemento que representa un párrafo.
Aquí podemos hablar de las etiquetas que se identifican por el uso del carácter menor que, mayor que y esta diagonal. Las etiquetas tienen el trabajo de etiquetar el contenido, pues por eso se llaman etiquetas, y decir, por ejemplo, esto es un encabezado, esto es un párrafo, esto es una tabla, esto es una imagen, esto es un quote o una cita. O sea, hay distintas etiquetas para pues identificar de qué se trata cada uno de los elementos. A eso se refiere con etiquetar los elementos. Cuando nosotros vemos una página web, el navegador no muestra las etiquetas, pero sí las utiliza para saber cómo se mostrará el contenido. Ahora vamos a dirigirnos aquí a Atom. Vamos a crear un nuevo archivo. Para eso podemos ir aquí a File o Archivo y New File. Vamos a darle aquí File, Save, o también pueden presionar Control S o Command S. Vamos a guardarlo. Aquí todos ya sabemos dónde guardarlo. Recuerden, hay que buscar la carpeta de SAM, que está en distintos lugares dependiendo de si utilizas Mac o Windows, pero en ambos ya los vimos. Vamos a buscar la carpeta htdocs y aquí voy a crear un nuevo folder que se va a llamar ejemplos. En este folder voy a crear un primer ejemplo que va a ser primera página y que va a tener la extensión HTML. Hay dos cosas que tienes que saber al crear un documento HTML. Primero, que la extensión o lo que va después del punto tiene que ser HTML, tal como yo lo estoy especificando acá. Y segundo, que los archivos no deben de contener espacios. Eso incluye las carpetas y los documentos. Entonces, ni las carpetas, ni los documentos, ni las imágenes, nada de lo que vaya a estar involucrado en tu página web debe de contener un nombre con espacios. Entonces, por ejemplo, yo ahí para separar utilicé un guión bajo. Entonces, vamos a escribir nuestra primera página de HTML. Lo primero que necesitas para definir un documento HTML es especificar qué tipo de documento vas a definir. Hay muchos tipos de documentos que hacen referencia a las distintas versiones de HTML. A partir de la versión 5, que es la última versión que tuvo un nombre así, pues claro, los documentos inician con la etiqueta doctype HTML. Después de eso ya podemos empezar a especificar nuestra página. El primer elemento que tienes que colocar dentro de tu página HTML es el elemento HTML, que se escribe más o menos así, ¿ok? Recuerda que todas las etiquetas tienen que ser abiertas y tienen que ser cerradas. Uno puede identificar o diferenciar el texto que abre del texto que cierra por la diagonal que podemos ver en esta etiqueta de cierre. Dentro tenemos usualmente dos elementos principales, el encabezado y el cuerpo de la página. La diferencia entre ambos es que el encabezado especifica información importante que no se va a ver dentro de la página. Aquí podemos hacer links a otros documentos que nos vayan a ayudar a desarrollar nuestra página. También podemos cambiar el conjunto de caracteres que queremos utilizar. Por ejemplo, si queremos que se vean las señas o los acentos, tenemos que utilizar un conjunto de caracteres en específico. Si vamos a hacer una página, pues no sé, en griego o en chino mandarín, tenemos que especificar otro tipo de caracteres. Toda esa información no es importante de manera visual, pero son datos que le sirven al navegador para saber cómo debe de mostrar nuestra página. Entonces, toda esa información va en el head. Por otro lado, la información que sí se va a ver visualmente va dentro del body. Entonces, ahí tenemos dos de nuestros principales elementos. Aquí dentro voy a colocar un elemento título, que también es muy común que vaya en la página. Le voy a poner mi primera página web, ¿ok? En este caso, por ejemplo, solo voy a colocar un párrafo de texto que va a decir bienvenidos a mi página. Y aquí les recomiendo que pongan su nombre, ¿ok? Entonces, aquí, esta es la página de Uriel Hernández, ¿ok? Bueno, entonces ahí ya tenemos nuestro primer documento HTML compuesto naturalmente de elementos HTML. Vamos a ver cómo se ve eso dentro de nuestro navegador web. Recuerden que para acceder a nuestra página lo primero que tenemos que colocar es localhost,
También tenemos que asegurarnos de que el servidor web Apache esté ejecutándose. Y después del localhost tenemos que colocar ya sea el nombre del archivo o si está dentro de una carpeta como por ejemplo la carpeta ejemplos, primero va el nombre de la carpeta y después el nombre del archivo. Está mi página de HTML. Como te decía en la presentación, pues las etiquetas no se muestran al ejecutarse una página, pero si tú vienes aquí a View Page Source o ver la fuente de la página, vas a poder ver cómo aquí el navegador transformó estas etiquetas, este marcado, en esta versión de la página. Aquí, como puedes ver, pues no se muestran nuestros acentos. Entonces vamos a agregar nueva información aquí a nuestro encabezado. Le vamos a decir que el charset que queremos utilizar es el de UTF-8. Y listo, vamos a actualizar y ahí está. Entonces ya se muestran nuestros acentos. Además, nota cómo el contenido de la etiqueta título pasó aquí al nombre de la pestaña en la que se está viendo nuestra página web. Y con eso terminamos este cuarto tema. Espero que te haya gustado el curso. Nos vemos en el video que sigue. Todavía nos falta bastante.